terminó desfasado con la realidad. Entonces, empecemos por las características principales que tiene este proyecto con el que ustedes plantean una alternativa ante las reformas laborales que propone el gobierno. ¿Cuáles son esas características, esos elementos principales que lo constituyen? Primero, compartimos la necesidad al pueblo ecuatoriano de tener un nuevo Código Orgánico del Trabajo, porque las reformas, las leyes paralelas que se anuncian, lo que han generado y buscan es seguir precarizando las condiciones de vida de los ecuatorianos. Hemos entregado a la Asamblea Legislativa un proyecto de Código Orgánico del Trabajo de carácter social, que recoge las aspiraciones de las personas trabajadoras de este país, que busca el día de mañana regular esas condiciones, los de que hoy tienen un empleo estable, pero sobre todo de esas 6 millones de personas de la población económicamente activa que buscan tener un empleo estable con salarios dignos, con seguridad social y con todos los preceptos y garantías que establece la Constitución, los convenios internacionales y los derechos humanos. Un código, obviamente, de carácter social, creado desde los trabajadores, desde sus centrales sindicales al país. ¿De carácter social o de carácter socialista? ¿Es válida esta aclaración, José? De carácter social, y cuando decimos de carácter social, evidentemente entendiendo que hay un Estado constitucional de derechos y de justicia social, que los derechos son progresivos, que todas las personas tenemos las mismas igualdades y las mismas oportunidades. Y obviamente entonces buscamos que esta ley que ha sido entregada a la Asamblea Legislativa sea incluyente. Y decimos incluyente porque estamos regulando a quienes hacen un trabajo de las plataformas digitales que hoy están en la sin una protección adecuada, sin una remuneración justa y que diariamente está en peligro su vida entregando su producto, que lo hacen a través de las distintas actividades que lo cumplen. Antes de entrar al detalle de la propuesta, que tiene muchísimos elementos, muchísimos aspectos muy importantes sin duda, ¿por qué no invitaron, José, a la construcción de esta propuesta a los patronos, a los empresarios o al gobierno? Obviamente porque es un proyecto de ley creado desde los trabajadores para las personas trabajadoras en este país. Le tocará a la Asamblea Legislativa calificarlo y luego reenviarlo a la Comisión de lo Laboral. Será la Comisión de lo Laboral y la Seguridad Social quien convoque a las distintas autoridades. Obviamente nosotros también, por respeto a las distintas instancias, a la academia, a las cámaras, a las universidades, entre otros sectores, vamos a entregar oficialmente este proyecto de Código del Trabajo luego que ha sido ya presentado a la Asamblea Legislativa. Hablemos de los derechos. ¿Cuáles son los que ustedes proponen incorporar con este paquete importante de reformas que han presentado al Legislativo? Obviamente que los derechos tienen que ir enmarcados en lo que establece la Constitución, los convenios internacionales y las mismas recomendaciones que hace la Organización Internacional del Trabajo. Por eso nosotros decimos de que obviamente este proyecto de ley también significa darle una respuesta a la propuesta de Código de Oportunidades o paralelo que presenta el presidente Lasso, donde evidentemente no se revisa la Constitución, no se revisa los convenios internacionales y lo que se pretende es establecer una ley donde obviamente es regresiva en derechos. Los derechos son universales, todos los derechos son universales, todas las personas entonces requieren tener las mismas condiciones, un empleo estable con salarios dignos, el derecho a la organización. Y evidentemente en esa línea se enmarca nuestra propuesta. José, la propia Organización Internacional del Trabajo ha reconocido que el trabajo por horas, primero que es una opción válida ante el incremento del desempleo, no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo. Sin embargo, sobre eso ustedes en este proyecto no dicen nada. Si revisamos nuestra propuesta, obviamente recoge las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. El trabajo decente lo establece la Organización Internacional del Trabajo, o lo que nosotros decimos el trabajo digno, con salarios justos. Eso recoge nuestra propuesta y obviamente habla de un contrato o de una jornada
ordinaria común y también las ordinarias comunes específicas, de acuerdo a las actividades que se realizan en nuestro país. Pero para nosotros fundamental, se debe entender las 8 horas de trabajo de lunes a viernes de 40 a la semana y 160 al mes. Pero también decimos un código del trabajo novedoso, alternativo. Lo que planteamos aquí es el tema del contrato de las pasantías. Se dice de que no se contrata a jóvenes porque no tienen experiencia, y aquí estamos dándoles oportunidad al futuro del mañana, a esos cientos y miles de jóvenes que buscan tener un empleo digno. Pero obviamente primero hay que garantizarles ese derecho a la educación, y estamos entonces planteando que tanto las prácticas como las pasantías de quienes terminan el colegio y ingresan a las universidades sean consideradas como experiencia laboral y luego pasen a ser parte de un empleo estable. Y aquí estamos planteando 4 horas hasta 6 horas diarias, hasta 30 a la semana. Claro, y si alguien quiere trabajar menos de eso, ¿por qué son tan rígidos? ¿Por qué no contemplan la posibilidad de que el empleado pueda decidir cuántas horas quiere trabajar? Que el joven que estudia y que tiene quizás que ayudar en su casa, además, pueda dedicarle algunas horas, no las que ustedes determinen, sino las que él considere que realmente va a poder trabajar. ¿No están siendo demasiado rígidos en tiempos en los que precisamente es la flexibilidad lo que caracteriza a estos tiempos? No se trata de ser rígidos, mi estimado Lenny, con el debido respeto, sino de cumplir la Constitución, la norma suprema de nuestro país, donde prohíbe todo tipo de precarización laboral o el trabajo por horas. Eso lo establece el artículo 327 en la Constitución. Entonces, las leyes tienen que ir enmarcadas en respetar la Carta Suprema de nuestro país, que es la Constitución. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes alrededor de la jubilación patronal? Y se lo pregunto porque en lo que ha señalado el gobierno, que espera antes con su ley de creación de oportunidades y hoy con una ley que únicamente, o con un proyecto que únicamente se va a referir a temas laborales, es la eliminación de la jubilación patronal. Pero ustedes, en lo que han presentado, van en contravía de esa aspiración gubernamental. ¿En qué consiste? Obviamente, cuando planteamos de que es un proyecto de ley para enfrentar un proyecto perverso presentado por el presidente Lasso y que ha anunciado que lo va a volver a hacer, y obviamente abusándose del estado de excepción para enviarlo por la vía de lo económico urgente, hoy no, mientras el gobierno plantea de que se va a eliminar la jubilación patronal o que la jubilación patronal tiene que darse con el aporte del mismo trabajador, nosotros estamos planteando en el artículo 95 y los artículos que le continúan una jubilación para todas las personas trabajadoras de este país. Esto significa también conformar un fondo común que desde el primer mes o desde el primer día que el trabajador ingresa laboral en una institución, en una empresa, el empleador entregue un porcentaje referente a la jubilación que vaya al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en una cuenta paralela al tema de los fondos de reserva. Esto significa entonces garantizar a todas las personas trabajadoras este derecho fundamental, que labore 25 años en una misma institución o en varias, o una empresa privada. Entonces, obviamente vamos a garantizar este derecho, pero también a fortalecer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es nuestro patrimonio. La presentación de este proyecto implica entrar en diálogos con el legislativo, con distintas bancadas, y le quiero preguntar, José, si esos diálogos a los que deben ustedes verse abocados para explicar, para exponer el proyecto presentado, suspende su participación en eventuales jornadas de protesta o no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Mi estimado Lenny y ecuatorianos, este proyecto de Código del Trabajo entregado por los trabajadores a la Asamblea Legislativa tiene que ser tratado de carácter urgente, porque recoge las aspiraciones del pueblo ecuatoriano y no el proyecto presentado o que va a presentar el presidente Lasso, que lo único que recoge es las aspiraciones de los dueños del capital a costillas de quienes generamos riqueza en este país, que somos los trabajadores. Y hacemos ese llamado a la Asamblea Nacional, a las bancadas,
a que lo discutan, lo debatan, porque este sí es una ley emergente para todas y todos los ecuatorianos. Y obviamente no es de que esto suspende las acciones que han sido anunciadas, es producto de no tener respuestas claras por parte del Ejecutivo frente a las principales necesidades y demandas de los trabajadores, de las organizaciones sociales y del movimiento indígena. José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, buenos días. Un buen día.